Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra que nos bendice, que nos alumbra, que nos ilumina, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana porque a través de ella tú nos hablas, tú nos enseñas y queremos, Señor, ser receptivos a tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, aquí está nuestro texto. Nuestro texto está en Colosenses 3:19 y estamos abordando, Colosenses 3:18, no sé por qué estoy diciendo 19, Colosenses 3:18, y vamos a abordar un tema que tiene que ver con la actitud que debe tener la esposa dentro del hogar. Bien, como siempre todos son bienvenidos, estamos en nuestra serie Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Muchos de los problemas que todos los seres humanos tenemos se originan en el hogar. Ahí está la raíz de todos los males y de todos los problemas que hay en la vida de los seres humanos. La casa es la formadora. Los profesores, di una clase de educación cristiana y le puse a leer a mis alumnos el libro de El valor de educar de Fernando Savater, y Fernando Savater escribe sobre la educación en Hispanoamérica, y él dice que los maestros, con toda razón, se quejan de los hoyos que llegan o de los hoyos que ha traído o que tienen los hogares y que ellos no pueden tapar y que ellos no pueden subsanar, no pueden resolver cosas que no se hicieron dentro de la casa. Todos los que estamos aquí en esta mañana somos espejo de lo que vimos en la casa. Si la casa es un desorden, la vida de los que salen de esa casa es un desorden. Si la vida de las personas, por eso es que a veces hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué esta persona se comporta así? Es muy sencillo, revise quiénes fueron sus padres. Y venimos de una situación muy complicada porque nosotros venimos de una sociedad, la sociedad mexicana, tiene ciertas peculiaridades o ciertas condiciones que hacen de México un país donde el 90, casi 85, 90% lo dirige una mujer, el hogar. Y entonces esta falta de la presencia paterna genera unos hoyos o genera unas crisis terribles tanto en hombres como en mujeres. Bien, nuestra serie se llama Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Ya leímos nuestro texto, Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la sujeción a la que están llamadas, a la que están ordenadas las mujeres que se casan en la iglesia. La única manera, hay mucha gente, hay mujeres que dicen, no, pues sí, si voy a estar sujeta por casarme, mejor me quedo soltera. Pero yo le quiero decir que de todas maneras, si usted está soltera, usted debe de estar sujeta a sus padres cuando todavía viven, pero definitivamente a Dios. Es decir, la sujeción no es una cuestión de que, pues yo no me caso y ya se olvidó, ya no está la necesidad de hacerlo. Bien, nuestro título de esta serie, aquí va a tener como un mismo título por 4 semanas, porque nos muestra el mejor modelo de familia. ¿Por qué Cristo puede ser suficiente en la vida de los seres humanos? Porque nos muestra el mejor modelo de familia. Hay un modelo de familia. Y lo que nosotros seguimos, ¿qué modelo seguimos nosotros cuando nos casamos? El modelo que vimos en la casa. Ese es el que seguimos, consciente o inconscientemente. Con todas las crisis, con todas las necesidades, con todas las cosas que pasaron, ese es el que seguimos. Nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias salen de ahí salen, del hogar, de lo que vimos, de lo que nosotros experimentamos, de lo que nos hicieron sentir nuestros padres, de su torpeza o de su sabiduría, de su conocimiento o de su ignorancia. Con esto no quiero que los muchachos que están acá regresen a su casa hoy en la tarde y en la comida
le reclamen a sus papás. Hay papás, para entender a nuestros papás, debemos de mirar cómo los educaron a ellos, cómo los formaron a ellos. Y entonces nuestros padres, nosotros, cuando vemos la vida de las personas, descubrimos que nuestros padres tuvieron experiencias en las que, pues definitivamente, nuestros abuelos también fallaron. Pero ni siquiera tenemos que acusar a los abuelos, porque si miramos más arriba con los bisabuelos, vamos a descubrir que tal vez tu bisabuelo fue un alcohólico. Y como fue un alcohólico, pues imagínate. Y luego imagínate si la abuela también fue alcohólica. Y esas cosas casi no las abordamos. ¿Por qué no las abordamos? Porque nos da pena. ¿Y saben cuándo lo debemos de tratar? Cuando somos novios, cuando nos relacionamos, cuando vemos. Porque los seres humanos así somos, y gracias a Dios que así somos, porque si no, si fuera mucha racionalidad, no nos casaríamos. Porque dirías, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Con quién me estoy juntando o con quién estoy proyectando mi futuro? Muchas de las personas que viven insatisfechas en este mundo viven porque su vida matrimonial es una verdadera tristeza y es un verdadero fracaso. Y ¿por qué es un fracaso? Al final de cuentas, porque siguen un modelo que está injertado en su conciencia por lo que vivieron de niños, por lo que fuimos de niños, así somos. Y tenemos que romper eso. Y eso no es una cuestión de carácter. Estaba yo viendo un video que le preguntan a una persona, ¿hasta cuándo una persona puede seguir quejándose de su infancia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Y uno dice, no, pues a los 30, dijo uno de los panelistas. Y otro dijo, no, pues hasta a partir de los 18. Y otro dijo, no, a los 50. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con nuestra infancia, tenemos una dificultad con la infancia. A veces ahí están todos nuestros males. ¿Por qué? Porque ahí nos hicieron muchas cosas, porque ahí nos maltrataron, porque ahí nos abandonaron, porque ahí nos dejaron, porque ahí no las tuvimos que ver solos. Y sabes, es muy complicado a veces salir de ahí, porque nos dejaron y nos abandonaron. No sabes qué tragedia es vivir con una persona que se siente abandonada, porque a la menor provocación se va a sentir así. Y también vamos al otro extremo. Los hijos que fueron, o los hogares donde los hijos eran los reyes, donde se hacía lo que el niño o la niña decía. Entonces, cuando una persona llega así al matrimonio, pues llega sintiéndose el rey de los pollitos. Y entonces choca con una persona que viene de un hogar donde todo faltó, donde no hubo con Alma, y si pongo mi ejemplo, es para no poner otros ejemplos de todo lo que he escuchado de consejería matrimonial. Todos los ejemplos que voy a poner son míos. Cuando nos casamos con Alma me dijo, me acuerdo que me dijo, vamos a hacer tu cumpleaños. Y le dije, me pregunta, ¿cómo te hacían tus cumpleaños? Es que a mí no me hacían cumpleaños. Es que no tenían eso, no teníamos esa cultura. Ni la de papá, ni la de mamá, ni la de mis hermanos, de nadie. Entonces te casas con una persona que hace cumpleaños, pues entonces imagínate, pues dices, esto es raro, ¿no? Ahora, si no estás bien redimido por la sangre de Cristo, vas a chocar con la persona, porque le vas a decir, ¿y por qué me vas a celebrar el cumpleaños? Yo así estoy bien, así ha sido siempre. Y ese es el choque. Ese es el choque. Ahora, ¿por qué tenemos ese problema? Porque seguimos modelos distintos al que viene en la Escritura. Y yo le quiero decir esto, esta no es mi opinión, no es mi opinión de que las mujeres se deben sujetar al marido. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Y aquí, pero no se preocupen las mujeres porque van a pensar en esta mañana, no, el pastor es antifeminista, ¿no? Pero venga la otra semana y traiga a su marido, porque la otra semana toca a los maridos, pero en esta toca, y luego la tercera semana toca a los hijos, y luego nos toca como padres, porque todos tenemos una relación que tenemos que cuidar. Bien, el punto de esta mañana es porque nos muestra el mejor modelo de familia, y pónganle entre paréntesis 1. Y el título de esta mañana o el subtítulo es,
con una esposa que cumple sus responsabilidades. Con una esposa que cumple sus responsabilidades. Estaba yo leyendo, hermanos, en el último censo del INEGI del 2000, de este año, en el último, se hacen cada 10 años, pero hay un intermedio en el 2025, y el INEGI dice esto, miren, dice que el grado o que el índice o que la proporción de divorcios en México en este primer quinquenio de los 20, perdón, es de 10 matrimonios se divorcian entre 3 y 6. ¿Eso qué representa? Representa que de 100, 30 o 40 personas se divorcian inmediatamente después de que se casan. ¿Qué quiere decir eso? Hay una crisis allá. Ahora, ¿por qué hay una crisis allá? Porque cuando uno se casa, pues ya uno se casa y uno, si bien le va, hermanos, si bien le va, tiene consejería pastoral. Y yo he dado muchas consejerías pastorales prematrimoniales. Si bien le va. Pero si no, nos aventamos así. A mí me preguntan, ¿y usted llevó, hermano? No, no llevé. ¿Por qué no llevé? Pues porque se supone que yo sabía, ¿no? Entonces de repente, bueno, soy mejor ya no le entro allá, pero hay cosas que pasan, hay cosas que suceden ahí. Bien, vamos a estudiarlo así, con una esposa que cumple sus responsabilidades. Punto A, la responsabilidad de sujetarse a su marido. Y punto B, la responsabilidad de hacer lo apropiado. Este tema de la sujeción es un tema muy importante y muy, muy necesario dentro de la vida de la iglesia cristiana. ¿Saben cuál es el modelo más, el modelo, digamos, bueno, más que modelo, el nivel más alto? Hay niveles dentro de la Biblia que nos enseñan sobre digamos, el punto a llegar. Comparto con la gente que nos visita en la casa, siempre les digo, el nivel más alto de espiritualidad es cuando recibes a alguien en tu casa o le das hospedaje a alguien en tu casa. Es el nivel más alto de espiritualidad. ¿Por qué? Porque Hebreos escribe y dice, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, ese es el nivel más alto. Es el nivel más alto. ¿Por qué? Porque te visitan ángeles. Pueden ser unos caídos, bueno, o sea, es indiscutible. Pero, bueno, dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bien. El nivel más alto para la sujeción de la mujer es que le diga a su esposo, sí, señor. Y ahí se hace un silencio de 30 minutos como en el Apocalipsis. Se corta la respiración de todas y de todos. ¿Por qué? Porque eso jamás nos los imaginamos cuando nos casamos o cuando andamos de novios. No te imaginas llegar a la casa y llegar y que llegue tu esposo te diga, oye, mi amor, fíjate que necesito que hagas esto. Y tú le contestes, sí, señor. Acoto, preciso, subrayo. Ese es el nivel que más alto, más elevado. Y los hombres están felices cuando oyen este tipo de cosas, ¿no? Hay personas, hay hombres que hasta dicen, grábalo, hermano. Ponle ahí algo para que sepamos. Bien, ¿por qué tenemos ese problema? ¿Por qué llegamos a ese nivel? ¿Por qué dice la Biblia que ese es el nivel que tenemos que alcanzar? Porque nosotros estamos sujetos o estamos llamados a ceñirnos a lo que la Biblia dice. Por eso, mis queridos hermanos, siempre, siempre tengan cuidado de las iglesias o de los pastores que dicen, aquí sí tenemos la sana doctrina. Aquí sí tenemos, vean cómo se comporta la esposa del pastor con su esposo. Es muy sencillo, muy sencillo. Vean cómo se comporta. Porque si hay buena doctrina, la mujer tiene que, la esposa tiene que. ¿Quién pone el ejemplo aquí de sujeción? Nadie, ¿verdad? Nadie dice, bien va a ser. Ahora, yo les digo una cosa, mis queridas hermanas.
la forma en que usted se relaciona con su esposo, la ven sus hijos. Y eso van a reproducir cuando se casen. Hay mamás que dicen, ay, mi hijo lo mangonean. ¿Cómo era usted en su casa? ¿Cómo era? Porque hay mujeres que salen guerreras de sus hogares, por no decir otro término. Salen con un guante, cargando, la despiden con un guante, con unos guantes de box, porque ella va a ir a pelear. Bien, estoy apenas en la introducción. Bien, en los siguientes 4 versos, hermanos, si los checan ahí en sus Biblias, en los siguientes 4 versos de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo delinea su doctrina sobre la familia. ¿Sí están ahí, verdad? En el 3:18, en el 19 dice, maridos, ahí vamos a llegar la otra semana, si Dios presta vida. En el 20, hijos, y en el 21, padres. ¿Hay un modelo de familia que plantea la Biblia? Sí. Y ahí está clarito. Ahí está planteado sin ninguna posibilidad de equivocarse. ¿Está muy alto? Ok. Puedes subirse eso ahí. ¿Cómo? ¿Ahí está? ¿Soy mejor así? Como manda el público. El tema del hogar, hermanos, el tema del hogar cristiano es un asunto fundamental para Saulo de Tarso, de tal manera que lo aborda en otras cartas, particularmente cuando escribe la carta a los Efesios y la primera carta a los Corintios. Es decir, tenemos ahí el apóstol Pablo veía o consideraba importante para la iglesia poder enseñarle a las mujeres, a las esposas, a los esposos como padres y a los hijos. Vean qué interesante. Fíjense qué interesante. Hay los papás nos presentamos o tenemos 2 roles. Somos esposo y somos esposa y también somos padres. Y nosotros somos los que generamos la imagen que nuestros hijos van a tener cuando salgan al mundo. Porque nuestros hijos, esto se lo escuché a un pastor muy querido, nuestros hijos son los embajadores de nuestra casa. Son los embajadores. Es decir, cuando tu hijo sale y sale a algún lugar, ya sea a la casa de otros o sale a algún lado, es el embajador. Porque no van a decir, este niño viene de Neptuno, o viene de Neptuno, quiere decir, viene de Neptuno, hay una, ¿verdad? Viene de Marte, mejor, mi querido César, bien dices, viene de Marte, ¿por qué? No, pues viene de una casa. Y usted o se va a sentir dichoso, halagado, porque digan, no, viene educadito, o se va a esconder, porque la gente va a decir, ¿de dónde salió? ¿Quién hizo tan mal la tarea de que este niño, esta niña, no cabe en ningún lugar? No cabe en ningún lugar. Pero ¿quiénes son los responsables? Es el niño. El responsable no. ¿El responsable quién es? Los papás. Nos deja en claro Pablo que si hay un asunto de primera importancia, de relevancia para los creyentes, es el asunto de la vida que llevan los padres e hijos en sus respectivas casas. Hay casi todos los testimonios, hermanos. Por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de hay varios hijos de pastores que dan su testimonio. Por ejemplo, el que más me impresionó, me impactó, fue el tema de se llama Marilyn Manson, ¿así es? Marilyn Manson. Él, ya lo conocen, algunos lo conocen, es un tipo estrafalario, con una vestimenta loquísima, con unos tacones pintado, y con un lenguaje y con toda una cultura rebelde, una cultura antisistema, antidisciplina y todo. Entonces un día lo entrevistaron y le dicen, ¿y de dónde te viene todo esto, amigo? Porque su nombre que tiene es un nombre de un asesino serial de Estados Unidos.
Entonces le dice él, no, pues es que yo estaba en la casa y dice, y se sincera y dice, es que mi papá era pastor, pero vivía una vida infernal. Es decir, ¿de dónde salen todos los problemas? Ahora, en donde están los problemas más graves, si es en la casa del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor debe de llevar una vida igual que la que vive frente a ustedes, que la que vive en su casa. Es decir, yo les sirvo a ustedes. Cuando hay alguna dificultad y me llaman, voy. Pero tengo que ser igual con mis hijas y con mi esposa. Imagínense que yo le diga a mis hijas, espérate, porque tengo otro asunto que hacer. Ahorita no te metas tú en problemas. ¿Por qué te metes en problemas? Bastante problemas tengo con los que cargo con la iglesia, como para que tú me traigas más problemas. Imagínense. ¿Por dónde se generan los problemas? Se generan en la casa. ¿Es prioritario para los creyentes conocer y saber lo que Dios demanda de la esposa, el esposo, los hijos y los padres? ¿Y qué dice la Biblia? Sí, tú tienes una función, esposa, esposo. Ahora, tal vez algunos dirán, pero aquí no todos estamos casados, pero se van a casar. Se van a casar. Yo me acuerdo que cuando son niños, los hijos les dice uno, y te vas a casar, y no, yo no voy a casar, yo siempre voy a estar contigo. Y a los 21 los deslumbra una chica y se vuelven hasta poetas. Ahí están ya haciendo poemas, ya no por ahí. Comenzamos hablando de la esposa, y lo hacemos porque las mujeres son primero. El matrimonio coloca a la mujer fuera de su hogar paterno y la ubica en una nueva realidad social. Es decir, la mujer es tomada, se casa y de inmediato aparece ya como una mujer casada y como una mujer que tiene una responsabilidad. Ahora, aquí empezamos. ¿En dónde empiezan nuestros problemas? ¿En dónde empiezan los problemas de las mujeres para sujetarse? Aquí, cuando eliges, cuando escoges. Porque debo decirle, muchachas, señoritas que están acá y andan la mayoría por ahí atrás, por aquí adelante está una, ustedes van a elegir a alguien, lo van a escoger. Y ustedes, hay tantos hombres y van a aparecer en su vida, van a conocer a muchísimos hombres y ustedes van a elegir y van a decir, pero cerciórense antes de eso, conocer quién es, quiénes son sus papás, quiénes son sus hermanos, a qué se dedican. Y sobre todo, mis queridísimas muchachas, señoritas, consíganse a alguien que trabaje, que tenga un modo honesto de ganarse la vida. Porque si ustedes, miren mis queridas muchachas, y también los muchachos, hay muchas muchachas que piensan que el matrimonio van a vivir de besos y de abrazos. Ahí comienzan las dificultades. Fíjate bien con quién te vas a relacionar. Y cuando digo fíjate bien, no me refiero solamente a la cuestión del mundo, me refiero también a la cuestión de la iglesia. Fíjate bien. Y muchos dirán, ¿y aún en la iglesia? Sí, aún en la iglesia. Ahora, muchachos, si todavía no trabajas, ¿qué andas ahí cortejando a las chicas? ¿A qué las vas a invitar? ¿Qué les vas a invitar? Vas a decir a tu papá, voy a ver a mi novia, présteme 200. Trabaja. Eso ya no gusta, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, cuando la mujer se casa, tiene una responsabilidad que debe atender para con su esposo y para con sus hijos. Pero vamos a ver primero para con su esposo. Pablo señala la primera obligación de la mujer en la vida familiar. Ante su esposo, ella se debe someter. Esa es la palabra. Ella se tiene que sujetar. Ella tiene que, algunas versiones no dicen ni someter ni sujetar, sino dicen, ella tiene que obedecer. Y ahí están las grandes dificultades, ¿verdad? Ahora muchachos, también muchachos ahí en esta mañana,
Fíjate cómo ella se relacionaba con sus papás, porque si no le obedecía a sus papás, olvídate, a ti no te va a obedecer, no se va a someter, no se va a sujetar. ¿Por qué? Porque eso nace desde el hogar. A veces nos cuesta trabajo y los papás a veces somos permisivos porque decimos, hija, pues no importa, haga lo que quiera. No, hijos e hijas, por igual, vas a salir, tienes que llegar a esta hora. Las reglas que ponemos en la casa son las reglas que le van a ayudar o le van a beneficiar o le van a perjudicar. Ahora, a mí me conmueven los chicos que dicen, no, mi papá siempre pone reglas y mi mamá y no sé qué. Y yo les digo, no se preocupen, ya llegarán a tener hijos y van a descubrir lo que eso significa. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos hijos, pues decimos, no, nosotros tenemos esto y yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello otro. Sí, mientras no tengas hijos. Pero cuando tienes hijos, las cosas cambian. Ahora, Pablo dice que la mujer se debe sujetar. Dice nuestro texto, lo leemos todos juntos para ir perfilándolo. 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Hay una forma, hay un modelo de que las mujeres deben presentarse. Vivimos una época, y tengo que acotar esto, vivimos una época en la que la condición de la mujer ha cambiado radicalmente. Y ahora podemos apreciar una profunda transformación de sus derechos y leyes que la protegen al grado que hoy en México, por ejemplo, tenemos por primera vez una mujer como presidenta. Es la primera vez. En Estados Unidos, hermanos, desde que Estados Unidos es nación, nunca han tenido una presidenta. En las elecciones pasadas donde compitió, el que ganó Donald Trump, compitió una mujer llamada Kamala Harris. ¿Cómo? Kamala Harris, no ganó y no tuvieron en Estados Unidos una presidenta. Pero en México tenemos una presidenta porque las leyes han ido evolucionando de tal manera que las mujeres tienen muchos derechos y que tienen ya, hay discusión sobre eso, pero no me voy a meter en eso, ¿verdad? Porque si las mujeres, estos derechos que tienen, porque por ejemplo, si matan a un hombre es un homicidio y se trata como cualquier otro, pero si matan a una mujer en ciertas características se conoce como feminicidio y los casos son sumamente dramáticos. Miren, hay un libro pero creo que se llama El intenso verano de Laura o El intenso verano de Liliana, que lo escribió una autora, ¿cómo se llama? El invencible verano de Liliana. Es el relato de un feminicidio y la chica muere, más bien la chica la mata su novio. Y el valor del libro estriba en que cuando ella muere, lo que hace su hermana, que es la autora de ese libro, va a la Ciudad de México y reconstruye todo. Pero ahí pasaron muchas cosas y una de ellas fue justamente que los papás estuvieron ausentes. Los papás eran profesionistas y la dejaron, ella estaba en la universidad, conoció a un chico porque vivieron en Toluca, y cuando ya se relacionó con ella, la dejaba, regresaban, hasta que un día terminó matándola. Entonces, la condición de la mujer o la situación de la mujer es delicado, complejo, y se tiene que atender. Entonces, yo digo, fíjate con quién te estás relacionando. Ahora, para muchos hermanos, esto que la presidenta sea mujer, representa un gran logro para que la mujer finalmente se libere o se sacuda de dos conceptos que hemos escuchado, lo van a escuchar, lo escucharán, y siempre es el patriarcado. El patriarcado es el caballo de batalla del feminismo moderno, porque dice que las mujeres se deben quitar todo yugo, toda bota que aplasta su cabeza, todo te lo tienen que quitar. Esa es una de las palabras que más se utiliza, patriarcado, y no, acusan a la Biblia de fomentar el patriarcado, como si la Biblia solamente hablara de las obligaciones de la mujer. Hay muchas obligaciones para los hombres. De hecho, dice, por ejemplo, en Tesalonicenses dice, el que no provee para los suyos,
es peor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces tenemos ¿a quién está dirigido? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Creo que podemos regresar las estas para que no tengamos dificultades. Ahora, ¿cuál es el otro concepto? ¿Cuál es el otro concepto que se utiliza o que usan las mujeres en el feminismo? El primero es el patriarcado y el segundo, ¿cuál es? El machismo. ¿La sociedad mexicana es machista? Claro que sí, claro que sí. Pero todos contribuimos a eso. Todos, por lo menos hasta ahora ya la gente procura, o bueno, las personas se dan cuenta de lo que, por ejemplo, ¿dónde se fomenta la cultura de una sociedad? En la música, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, pues que ya queremos que cese la violencia. ¿Cómo vas a cesar la violencia así? ¿Quién graba y quién escucha? ¿No? Y entonces hay unas canciones, yo de niño escuché canciones que ahora que las escucho de adulto digo, no, pues sí estábamos graves, los ochenteros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una canción que dice así, la voy a deletrear, no la voy a cantar, hermanos, no sé que vaya a ofender castos oídos, pero dice, tu muñeca, eso soy, tu esclava que tienes a tus pies. Luego hay otra canción que dice, tómame o déjame, pero no me pidas que te deje. Y hay otra canción que dice, no solamente dice, tómame o déjame, yo soy tu esclava. Y las mujeres lo cantaban, y lo cantaban a todo pulmón. Y entonces ahora llegamos al 2020, 40 años después, y resulta que hay machismo. Pues sí, pero todos contribuimos a eso, hombres y mujeres. Ahora, cuando llegamos a la Biblia, tenemos un problema, porque la cultura que nos rodea, el mundo que nos rodea, nos enseña que la mujer no se debe dejar, que la mujer debe de protestar o que la mujer se debe de inconformar. Y ahora, en los hogares, cada uno de nosotros forma a sus hijos y en particular a sus hijas de manera diferente. ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar a nuestras hijas? Pues lo que tenemos que enseñarles es que van a someterse. Su vida está llamada a vivir bajo la sujeción de su marido, porque así dice la Biblia, porque ese es el modelo que señala Dios. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que no les vaya o que puedan lograrlo? Que elijan bien a quién se van a someter. Elíjanlo bien. Conozcan a la persona con la que se van a casar, porque a ella se van a someter y a ella le van a tener que decir, ya cuando llegue el nivel más alto, le van a decir, ¿cómo? Ya, nadie recuerda esa enseñanza del apóstol Pedro, nadie. Le tiene que decir, sí, Señor. Bien. Lo que nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Estas son las preguntas que surgen del patriarcado, de quienes manejan el concepto de patriarcado, de machismo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Someterse a su marido les roba dignidad? ¿El concepto de sometimiento está rebasado por la nueva realidad femenina? Es decir, el feminismo está en lo correcto y nosotros estamos leyendo un libro viejo que se escribió hace 2000 años y los que tienen la razón son los que proclaman este nuevo feminismo. Dios se equivocó al establecer este mandamiento, porque este mandamiento no es un mandamiento que el apóstol Pablo haya dado. Este mandamiento es un mandamiento que Dios estableció. Ahora, ¿puede la mujer aquí es así, ¿puede la mujer someter a su marido y decidir por ella misma y por él? Es decir, ok, no te sujetes. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes, mujer, o la mujer puede dominar a su marido y que sea el marido el que se sujete? ¿Cómo verían ustedes que la hermana Alma me dominara? No los escucho. Bueno, va a decir, pues si lo domina, hermano. ¿Cómo se vería? Se vería mal. ¿Por qué se vería mal? Porque socialmente o convencionalmente no
no es bien visto. Ahora, ¿por qué no es bien visto? Porque, porque hay un principio que modera la sociedad, y la sociedad dice, es que no está bien. No está bien que el hombre solamente obedezca a lo que diga la esposa. Y finalmente, ¿qué significa someterse? Sí, ¿qué es lo que Dios está demandando cuando dice que se tiene que someter? Es decir, tiene que decir a todo sí. No creo que sea el planteamiento. No creo que sea eso. Pero sí hay decisiones que el que las tiene que tomar es el marido. Ya no hay nada, ya nomás escuché puro silencio. Punto A de nuestro estudio, la responsabilidad de sujetarse a su marido. Bien, miren. La palabra mujeres que leemos en nuestro texto procede del vocablo griego ginaikes. Lo que más me duele de esta situación de que la pantalla no esté prendida es que hice mis diapositivas hermosas, preciosas, y no se pudo. Bien, el vocablo griego de la palabra mujer procede de la palabra griega G, Y, N, A, I, K, E, S. Ginaikes, que se traduce como mujeres, pero también se traduce como esposa en el Nuevo Testamento, según se desprende del contexto donde ocurre el vocablo. ¿Eso qué quiere decir? Las mujeres están diseñadas para casarse. Ahora, alguien me dirá, es muy, muy fuerte o es sumamente arbitraria esa afirmación suya. Y lo aclaro, están diseñadas para casarse, pero no todas se van a casar. Ahora, yo digo, si usted no se va a casar, si aquí hay chicas que no se van a casar, entonces ese es el estado en el que usted va a estar más feliz en esta vida. Pero si usted no se siente a gusto sola y está en el límite de la amargura, en el límite de que todo le cae mal, de que a todo le molesta, por vida suya, cásese. ¿Por qué? Porque ahora, y este es el problema, el otro problema, la otra dificultad. Los que estamos casados, mis queridos hermanos, animemos a los muchachos para que se casen. Animémoslos. ¿Y cómo los vamos a animar? Pues viendo lo que nos llevamos bien, que la pasamos bien. Estar casado es un estado sumamente sublime, maravilloso, que estamos bien. Pero imagínense, vivimos peleándonos a cada rato, discutiendo a cada rato. Pues los hijos van a decir, eso es casarse. Paso, como dicen los que juegan dominó, paso sin ver. ¿Por qué? Pues vean cómo es la relación. Procure a su esposa, abrácela, tráigale unas flores, no tiene que ser su cumpleaños, cómprenle sus flores, atiéndala, para que los muchachos se animen. Pero imagínense, puro pleito, amanece y peleándonos, comemos peleándonos, nos vamos a dormir y peleándonos. Bueno, pues va a llegar un momento en que la gente va a decir, eso no es casarse. Ahora, los griegos utilizaban el término ginaikes indistintamente para referirse al sexo femenino. Por eso algunas versiones lo traducen como mujer. Es decir, la mujer está diseñada para casarse. Ese es su diseño. Dios la diseñó así. La diseñó para tener una vida familiar. Ahora, por supuesto que va a haber gente que no se va a casar. En la iglesia, si usted no se va a casar, lo único que tiene que cerciorarse es que ese es el estado en el que usted va a alcanzar la dicha plena. Va a llegar sola, va a llegar a su casa sola y ahí usted va a estar completamente feliz sin que nadie la moleste. No va a oír nunca, oye, hazme unos huevitos. Tampoco va a oír, oye, cambia a la nena. Oye, creo que la niña ya está sucia, ayúdala. O no ha hecho la tarea, por favor, peínala, báñala. Eso nunca lo va a escuchar. Y usted va a estar feliz por eso. Usted va a estar contento por eso. Pero si usted no está feliz con eso, si usted no está contenta con eso,
Cásese, por favor. Aquí me pasé, no sé qué pasó con esto. Bueno, qué bueno que no está en la pantalla. Es del estudio anterior. Las mujeres pueden estar solteras o casadas. Las solteras, si tienen padres, deben someterse a ellos. Y si son casadas, deben someterse a su marido. Y ahí vamos. Dice que la palabra griega para someterse es la palabra upotazo. H-U-P-O-T-A-S-S-O. Upotazo. Que sencillamente quiere decir organizar bajo, subordinar, y es el origen de la palabra española sumisión. Ok, ahora aquí ya lo entendemos en un mejor concepto, ¿verdad? La mujer debe sujetarse a su marido. Es decir, el hombre tiene que ser el que debe organizar, encabezar y hacer las cosas. Veía yo un video que no lo pude guardar, pero me gustó mucho hablando de esto y reafirmando lo que veníamos viendo hace un momento. Es una terapeuta familiar que plantea lo siguiente. Dice, esta era una chica que estaba buscando con quién casarse. Entonces conoció, son nombres ficticios, conoció a Pedro, y Pedro era un tipo que le encantaba viajar. Le gustaba salir, ir, pero era un desordenado con sus finanzas. Y entonces ella dijo, caray, sí nos vamos a andar por aquí, por allá, pero vamos a estar desordenados en nuestras finanzas. Dijo, bueno, Pedro lo dejamos en stand-by, ¿no? Conoció a Juan, y Juan era trabajador. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, pero no le gustaba viajar. Entonces todo su dinero que ganaba decía, no, pues hay que guardarlo, y lo guardaban, ¿no? Y entonces dijo, híjole, Pedro le gusta mucho salir, pero pues no administra bien las finanzas. Juan trabaja mucho, es muy buen administrador de su dinero, pero no le gusta viajar. Juan, primero Pedro, Juan, y que conoce a Arturo. Y Arturo trabajaba mucho, le gustaba muchísimo salir a viajar, era muy ordenado con sus finanzas, pero tenía un problema. Su mamá lo dominaba. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegó este terapeuta? Dice, tú te vas a casar con alguien y no vas a encontrar un hombre perfecto, no lo vas a encontrar. Ya lo encontró la hermana Alma. Es que ya los veo que están así como cachicopalados, hermanos. No, pues esto es para aprender con ganas, con gusto. Dice la terapeuta, no vas a encontrar al hombre perfecto. Tienes que casarte con alguien con lo que tú digas, puedo lidiar con esto. No hace esto. Con mi esposa hablamos muchísimo de ese tema y llegamos a un punto en el que decimos, pues es que, porque hay ocasiones que dicen, no, pues es que este muchacho es muy movido. Y dicen, no, pues es que, pero siempre va a tener algo que no va a cuadrar. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ver? Tiene uno que ver lo que puedas manejar. Es decir, dices, pues, porque hay mujeres que dicen, es que si mi marido hiciera esto que hace se hace eso. Pero hay otras cosas que no te van a gustar que haga, que te van a molestar, te van a fastidiar. Entonces busca a la persona que, pues no es perfecto, pero más o menos se amolda y puedo tolerar lo que hace. Tolerar que se encierre en la biblioteca por horas y esté ahí. Tolerarlo. Ahora hay cosas que no se pueden tolerar, pero de esas no voy a hablar. Pero si no puedes tolerarlo. Mis queridas jóvenes, señoritas, es antes de casarse. Ya casada. Sí hay vuelta de hoja, pero va a ser muy doloroso. Va a ser muy triste. Por eso, ahora que están solteras, piénselo. Porque a nadie, hoy, antes sí obligaban a casar, bueno, hoy todavía en algunos lugares obligan a casar a las niñas, ¿no? Pero generalmente tú decides. Su significado
el significado de la palabra upotazo varía según el contexto, pero la palabra upotazo sí, pero a menudo implica una relación de autoridad. Esta palabra upotazo tenía dos usos en el griego del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. La primera era un uso de carácter militar, y en ese caso era cuando las tropas salían ordenadas y salían encabezadas por un general. Es decir, las tropas no podían salir y decir, vámonos, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Pero vámonos, aquí ustedes vengan. No, la palabra upotazo significa una autoridad que dice, por ahí no, por acá no. Ahora, ¿cuál es el problema de la que la mujer a veces no se somete? Pues es que el marido a veces, pues no sabe para dónde va. ¿Para dónde vas? Tú debes de saber para dónde vas, hacia dónde quieres, cuáles son tus objetivos de vida. Mucha gente se queja, dice, no, pues es que mi mujer no se sujeta. ¿Y cómo se va a sujetar si no sabe para dónde vas? ¿Hacia dónde se dirige? En un contexto militar significa colocar tropas bajo un líder. Y en el contexto civil, como una actitud voluntaria de ceder, cooperar o sujetarse. Es decir, aquí encontramos los dos conceptos. El concepto con el que luchamos, ¿no? Porque a veces las mujeres piensan que la cuestión de someterse es que se van a someter y tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo. Pero hay otro concepto del sometimiento, que era el civil. ¿Cuál es ese? En el que la mujer cedía, en el que la mujer cooperaba y en el que la mujer se sujetaba. Ahora, es difícil, porque ni tú creo que lo harías, ¿verdad? Ni tú lo harías. ¿Qué sería lo que ni tú harías? Pues ni tú, una persona, nosotros, si tú te das cuenta que una persona está abusando de ti y pasa en los trabajos o pasa en cualquier lugar, si estás viendo que una persona, estoy hablando de los hombres, estás viendo que una persona está abusando de ti y en un momento que le dices, ¿sabes qué? Pues espérate, ya no puede ser así. Igual en el caso de las mujeres. De verdad que cuando he dado consejería pastoral, hay mujeres que de verdad llegan a un punto en el que uno dice, hay maridos que verdaderamente son infames. Cuento esto de una consejería que di hace años, no fue en esta iglesia. La esposa se sabía de memoria todo lo que era el béisbol, todo lo que era. Se sabía quién era el pitcher, la primera base, la segunda base, la tercera base, el jardinero izquierdo, el jardinero central, cuándo era un out, cuándo era una bola, todo lo sabía. Y le digo, ¿por qué sabe usted tanto? Dice, es que a mi marido le gusta mucho el béis y para complacerlo, pues ahí estoy con él. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema no es eso, pero el marido debe también, ¿qué? Pues ceder un poco. Ahora, el sometimiento tiene que ver con yo tengo que hacer esto y tú tienes que encabezar esto. Pero eso no implica que la dignidad de la mujer se pierda, que la dignidad de la mujer se socave. ¿Por qué? Porque la mujer tiene derechos. Y no es lo mismo, mis queridos hermanos, que a la mujer se le pongan cargas y se le pongan cosas que ella no pueda llevar a cabo. Por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que hay un sonido en la noche. Suena algo en la casa. ¿Quién tiene que salir? No los escucho. ¿Quién tiene que salir? El hombre. ¿Y a quién mandan algunos? No los oigo. Mandan a la mujer. Le dice, sal tú, hombre, ay, ve, tú, llévate el bat. Como si eso fuera responsabilidad de la mujer. Ahora, ahí se tiene que sujetar la mujer. ¿Sí o no? No sé, entonces se tiene que revelar. Ok, por eso es que hay dos conceptos, el concepto militar y el concepto civil. Sí, en el militar le ordena y en el civil es que cede, en el que acepta y en el que lo lleva a cabo. Pero hay cosas que te tocan a ti, esposo, o que nos tocan a nosotros como esposo.
Pero la mujer tiene que sujetarse, tiene que ceder. ¿Y en qué cosas tiene que ceder? En las que el hombre tenga viabilidad, o en las que el hombre plantee y tenga viabilidad, o sea, sean cosas que suenen coherentes. Ahora, las casadas deben someterse o ponerse bajo la autoridad de su marido. El vocablo griego para marido es adrasín, así como suena, A-N-D-R-A-S-I-N, andrasín, que significa hombre o varón en contraposición a mujer. Si los hombres las mujeres tienen que sujetarse a su marido y no pueden, no pueden llegar al matrimonio y pensar que en el matrimonio van a hacer o decir lo que ellos quieran decir. Por ejemplo, si la esposa va a salir, tiene que avisarle a su esposo. ¿Están de acuerdo conmigo? No están de acuerdo conmigo. Yo nomás veo que dicen, no, pastor, usted está planteando cosas irrealizables. Yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Tiene que pedir permiso o no tiene que pedir permiso? No, dicen. Ok, aquí ya salieron otras voces. Dicen, tiene que avisar. ¿Pide permiso o avisa? Según dice la Biblia, tiene que pedir ¿qué? Permiso. Si va a avisar, pues entonces, pues es lo mismo que cuando decimos que va a avisar, eso significa que la persona pues no tiene autoridad. Ahora, ¿de dónde nos viene todo eso? ¿De dónde nos viene? De cómo fueron en la casa. ¿No? Conozco matrimonios donde la esposa era la que mandaba, era la que ordenaba, era la que decía. Y si iba a hacer esto y si iba a hacer lo otro, ella era la que decidía. Y pues la mujer se sentía hasta lo presumía. Él hace lo que yo diga y pues está bien. Así les funcionó, ¿qué? Pero pasó el tiempo y crecieron sus hijos. ¿Y qué creen que reprodujeron sus hijos? Lo mismo. Se casaron con mujeres que los mandaban. Y la mamá tenía que aguantarse porque era su ejemplo. Debería sentirse orgullosa de esa mujer. Esa mujer era como ella, mandaba, ordenaba, decía lo que se tenía que hacer. Nada más que había un problema. ¿Cuál era el problema? Eran sus hijos. Y ahí sí ya no opera, ahí ya no gusta, ahí ya no agrada. Pero las mujeres deben, dice el apóstol Pablo, someterse o sujetarse a su marido. ¿Y cuál es el nivel más alto de eso? El nivel de Sara, que le decía a Abraham, sí, Señor. La mujer, hermanos, debe sujetarse, someterse, subordinarse o estar bajo la autoridad de su esposo. Es decir, cambia tu rol o cambia tu autoridad. Pasaste de la autoridad de tus padres a someterte a la autoridad de del esposo. Con él te reportas ahora. Y eso es el modelo que plantea el apóstol Pablo. Eso significa entonces que debe ceder o cooperar de manera voluntaria a lo que se le pida. El texto no le habla al hombre, le habla a la esposa. Dios le ha delegado al hombre la responsabilidad de conducir su hogar, no a la mujer. Ahora, ¿cómo va a ser fácil que la mujer atienda, o que la mujer ceda, o que la mujer se someta? Pues a través, como lo vamos a ver la otra semana, a través del amor. Cuando la mujer se siente amada, cuando la mujer se siente protegida, y cuando ve que el marido lo que hace, pues rinde sus frutos, pues no le cuesta trabajo someterse. Pero si el hombre, ahora aquí la pregunta es, si el hombre no hace todo lo que le corresponde, si el hombre no hace esto y se equivoca, ¿qué le toca a la mujer? ¿Rebelarse?
No, no. ¿Por qué no? Miren, Sara le decía a Abraham, sí señor, o señor. Ah, en una ocasión, este matrimonio, Sara y Abraham, salieron de la tierra donde estaban viviendo ya en Israel, pero salieron a Egipto porque hubo una hambruna, perdón. Y entonces cuando llega, antes de llegar ahí, Abraham le dice a Sara, le dice, por favor, no vayas a decir que eres mi esposa. Yo no sé cómo se sentiría usted si sale con su marido y le dice a su marido cuando van llegando a las memelas del Tule, aquí en el Tule tengo unos que no me quieren muy bien, no vayas a decir que eres mi esposa. ¿Usted qué le diría a su esposo? Estoy seguro que si lleva su Biblia, lo agarra a bibliazos. Ahora, ¿qué hizo Sara? Piensa hasta dónde llegó la historia. Le dijeron, cuando llegó con la autoridad o con los gobernantes, le dijo Sara, le dijo a Abraham, es mi hermana. Y Sara no dijo, oye, Abraham, te pasas, por menos de eso yo ya me hubiera divorciado, ¿no? Y dijo, no, siguió. Y uno de los gobernantes quiso casarse con Sara. ¿Y qué pasó? Dios le envió una plaga y una enfermedad a ese hombre y a todo ese pueblo. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Dios? Intervino. ¿Pero por qué razón intervino? Porque Sara se sometió. Entonces, ¿cuál es lo que tienen que hacer las mujeres? Someterse. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermanos. Y esto no quiero que lo pierdan de vista. Porque puede parecer muy, muy autoritario decir sométase. Me han preguntado, oiga hermano, ¿y si me pega? No, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Si me pega, y lo he dicho y lo repetiré siempre, llámenme. Llámenme y nos entendemos. Nada más que les voy a contar lo que me pasó con un matrimonio, del cual no voy a decir el nombre, pero vamos. La mujer me dijo, me pega. Y hablé con el marido y le dije, no le vuelvas a pegar. Porque si tú le vuelves a pegar, yo voy con la policía y te encarcelo. Yo personalmente, yo voy. Pues me acuerdo que me llamaron, como a los 2, 3 meses me dijeron, me habló la hija, mi chiquita, pastor, le están pegando a mi mamá. Y ustedes no saben lo que yo siento cuando ocurre una cosa así. Salí disparado, hermanos, disparado. Llegué y como te lo dije, ya traigo la policía acá, sácate tu cinturón, tus zapatitos, quítale las agujetas, porque ya está, no estaba la policía. Pero le dije, ya está la policía acá, bueno. Y entonces me dijo él se enojó conmigo porque él pensó que iba a decirle, no, hombre, tenle paciencia, es un gran partido, ¿no? Y entonces cuando ya vieron que iba yo en serio, la esposa me dijo, no, va a cambiar, pastor, va a cambiar, no se lo lleve, no se lo lleve, por favor. ¿Dónde está el problema? Ahora, ¿dónde está el problema? Regreso al planteamiento inicial. ¿Dónde está el problema? El problema está en la infancia que tuvo esta mujer. Y tus problemas maritales generalmente van a ser el reflejo de lo que viviste en la infancia. Por eso, mi querido esposo, esposa, sincérate con tu esposo y dile, mira, la verdad es que en la infancia esto viví, esto me pasó, esto me sucedió y estos son mis miedos. Tengo miedo de perderte. Porque a veces tenemos miedo de perder a nuestra pareja por lo que vivimos de niños. Y hay otros que la verdad no les interesa perder o no perder, ¿eh? Es decir, hay gente que la mujer le dice, me voy a ir, y le dice, te abro la puerta, mi amor, ¿no? Y la mujer piensa que él va a decir, no, no te vayas, por favor, quédate aquí, no me dejes. No, él le dice, está bien, adelante. Y la mujer se queda como que diciendo, entonces, pero yo les digo una cosa, ya voy a cumplir 40 años de estar metido en la iglesia y todas las historias que he visto. La peor tontería que un hombre puede hacer es dejar a la mujer de su juventud. Es la peor tontería.
Se va a conseguir a una. Claro que se puede conseguir una. Como dicen los del mundo, se puede conseguir una de modelo más reciente. Pero ahí va a pagar todas. Todas. Absolutamente todas. Ni crea que le va a ir bien. Muchos dirán, ¿qué pasó, pastor? No le va a ir bien. Porque nunca le puede ir bien a una persona que su felicidad la finca sobre la desgracia de otros. Nunca. Nunca le va a ir bien. Ahora, Pablo nos manda entonces a que las mujeres se sujeten a su marido. Pero todo lo que tiene que ver con violencia, y hay toda clase de violencia. Hay violencia física, hay violencia verbal. Todo lo que es un delito, hermanos, no. Alma me recomendó yo ya no lo oigo. Fíjense cómo le hago caso a mi esposa. Me recomendó un podcast de unas entrevistas que les hicieron a las mujeres que están presas, que están en el penal de ahí de la Ciudad de México, en Santa Marta, Catitla, en el penal de Barrientos, en el Estado de México, todos los penales, y entrevistan a las mujeres que están en la cárcel. Fíjense lo que dicen. La mayoría dice, a nosotros nadie nos viene a visitar. Nadie. ¿Y saben por qué cayeron? Por su marido. Una de ellas plantea que su marido mató a una persona. La mató y fue a dejar el cadáver allá, y cuando llegó la policía le dijo, fue ella. Ella fue. Y la mujer fue a la cárcel. Otras porque asaltaron un banco y ella guardó el dinero. Y dijo, aquí no vas a guardar. Y cuando cayó en la cárcel, nunca nadie la volvió a ir a ver. ¿De dónde sale todo? Ahora, ¿es un delito? No, usted no se tiene que someter. Usted tiene que denunciar. No es de que yo le diga, Almita, ¿qué crees? Encontré un buen business. Traigo $10,000 ahí en la maletita, guárdalos. Ahora, pregunte, ¿dónde viene el dinero? Pregunte, no se quede callada. Someterse no significa, perdonen mis queridos hermanos, pero someterse no es esto, ¿eh? No es una obediencia a ciegas. No es eso. Someterse tiene que ver con sujetarse a cosas que tienen coherencia. Punto B, la responsabilidad de hacerlo apropiado. Leemos otra vez el texto de Colosenses 3:18, 1, 2, 3. Dice como que conviene en el Señor. Ya termino. ¿Saben qué significa como conviene al Señor? En realidad la mejor palabra de como conviene al Señor sería porque esto es lo apropiado. O si quieren que sea, la palabra también puede ser, esto es lo correcto en el Señor. ¿Por qué dice es lo apropiado o lo correcto en el Señor? Porque en este mundo, hermanos, hay cosas que se ven mal. Y una de esas es cuando una mujer gobierna o domina a su marido. Eso nunca se va a ver bien. ¿Qué es lo que se va a ver correctamente? Pues que la mujer se sujeta a su marido. Ahora miren, hay cosas que tenemos que resolver en la casa, en el hogar, en nuestra casa. Ahí tenemos que resolverlas. Y en público la mujer la mujer cuando le digan, hija, quiero que hagas esto, la mujer está bien, lo voy a hacer. Pero ya si hay alguna cosa que no le gusta, entonces pueden platicarme y decir, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto así, pero platicándolo. Pero al final de cuentas, hermanos, lo que queda es que la mujer se tiene que someter, porque eso es lo que es conveniente, lo correcto, lo apropiado en el Señor. Ahora, la mujer queda aquí como que así, planteado como lo estoy planteando. La mujer queda como la parte más débil del matrimonio. Pero vamos a ver la otra semana lo que le corresponde al esposo. Porque el esposo tiene obligaciones. Y las obligaciones del esposo son todavía más. Porque
yo puedo decir, yo tengo 3 hijas, y bueno, 2 hijas, una con Alma, ¿va? Una más con Alma. Tengo 2 hijas y tengo a mi esposa, pero a mis 2 hijas procuro enseñarles y les digo, hijas, ustedes van a sujetarse y someterse a su marido y tienen que tener esta formación. Y los varones, a esos hay que formarlos de otra manera, porque ellos no van a llegar a someterse, ellos van a llegar a amar a sus esposas y vamos a ver el significado de amar. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que podemos aprender de tu palabra. Tómanos en tus manos, dirígenos, guíanos y guárdanos siempre de todo mal. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanas, Señor, a entender, a comprender la naturaleza de sujetarse a su marido. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.